Profesora titular de Historia Antigua, Universidad de Zaragoza, Premio Nacional de Fin de Carrera y Premio Extraordinario de Doctorado en Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. Silvia Alfayé es hoy profesora titular, investigadora de referencia en religiones antiguas, magia y arqueología ritual. Su trayectoria incluye contratos postdoctorales en Oxford y en las universidades de País Vasco y Zaragoza, además de estancias en Gales y Argentina. Ha liderado proyectos propios sobre el miedo en el mundo antiguo, el ritual en las cuevas de Hispania indoeuropea y participa actualmente en excavaciones en las cuevas de Donés, en la necrópolis de Pompeya. Es autora de 2 monografías publicadas en Oxford y La Coruña, más de 20 artículos y unos 50 capítulos de libros en castellano e inglés. Ha presentado su trabajo en Harvard, Cambridge, Oxford, Helsinki y Roma, y evalúa revistas como Antiquity, World Archaeology, Cambridge Archaeological Journal. Acumula 2 sexenios de investigación. En 2018 recibió el premio de los Amigos de la Cultura Celta por su aportación al estudio de la céltica antigua. Con ustedes, Silvia Alfayé. Muchas gracias por la presentación. Me pongo las gafas de cerca porque la edad no perdona, aunque vea borroso al público que está aquí en sala, al que agradezco su presencia, y al público que está al otro lado del espejo virtual. Quería agradecer, antes de empezar, a Marta Gómara y al Ayuntamiento de Cascante por organizar esta Semana Romana y por contar conmigo y permitirme volver después de 20 años, que no estaba por aquí cuando era entonces estudiante y hacía la tesis doctoral. Mi comunicación se va a centrar o tiene como objetivo ofrecer una aproximación general a los muertos inquietos y a las prácticas mágicas asociadas con ellos en la cultura y en las necrópolis romanas. Los romanos, como otras culturas del mundo antiguo, los griegos o en el ámbito mesopotámico, ahí pueden ver imágenes de fantasmas de ambas culturas, creían en la vida social de los muertos y en la existencia de fantasmas, en la posibilidad de que los vivos contactaran con los muertos y a la inversa, y de que estos ejercieran una influencia benéfica o maléfica sobre los habitantes de este mundo. Pero algunos de ellos tenían una potencialidad especialmente nociva debido a la forma en la que habían muerto o la forma en la que habían vivido, como luego explicaré, y eso los hacía especialmente peligrosos y generaba un temor que debía ser gestionado o explotado a través de la práctica mágico-ritual. Mi intervención se va a estructurar en realidad 3 grandes bloques. Primero, la vida social de los muertos y explicarles la taxonomía de los muertos inquietos, denominados larvae o lémures, como ya se ha ido viendo en anteriores conferencias en el imaginario sociológico romano. Un segundo gran bloque, las estrategias mágico-rituales romanas que se emplearon para gestionar la necrofobia, ese temor a los muertos, a todos en general, pero especialmente a aquellos a quienes se consideraba potencialmente peligrosos. Quizá Muertos Inquietos, que es la traducción directa de la obra de Sarah Johnstone, Restless Dead, no es la mejor traducción. Igual el equivalente sería Almas en pena. Espíritus que no encuentran descanso, que andan errantes, vagando, atrapados entre 2 mundos, entre el Aquende y el Allende. Y en esas estrategias mágico-rituales aludiré a las que se realizan en contextos no funerarios, pero ya las ha explicado la profesora Pañeda, como sobre todo las que se realizan en contextos funerarios, destinadas principalmente a dar paz a los vivos y a los muertos, a crear una barrera profiláctica para ambos que implica que se traspase esa frontera, esa membrana entre ambos mundos, que los muertos puedan estar tranquilos y libres de amenazas sobrenaturales y que los vivos puedan descansar sin temor a que estos se aparezcan o intervengan de forma maléfica en sus vidas. Y el tercer bloque, ofreceré un panorama general sobre la explotación mágica de los muertos en las necrópolis, el depósito de ficciones, la invocación de esos muertos, de esas almas en pena, el depósito de figurillas, pero la realización también de otros rituales mágicos. Y un último apartado, solo mencionarlo, la fabricación mágica de muertos inquietos. Como ya se ha ido viendo en conferencias anteriores, voy a ser muy breve en lo que tiene que ver con la vida social de los muertos y los muertos inquietos en el imaginario sociológico romano.
Para los romanos, los muertos, como ya hemos ido viendo, tenían una intensa y activa vida social que iba más allá de su existencia en el Hades. En su imaginario, creían que los muertos tenían poder benéfico o maléfico sobre los vivos y desarrollaron diferentes respuestas de cuidado, de apaciguamiento, de control, de aversión, de confinamiento y de explotación o de proxenetismo mágico de esos espíritus. Sintetizando, rituales vinculados al recuerdo cariñoso de los muertos y al mantenimiento de su memoria, como se ha explicado en conferencias previas, rituales asociados a la protección de los sepulcros, que como ayer explicaba Miguel, son concebidos como domus aeternas, como residencias moradas en las que van a vivir esos muertos para siempre, pero también son considerados loca santa, lugares sagrados, que no se pueden tocar y que si se modifican sin contar con los permisos legales o se viola esos sepulcros, eso conlleva una pena. Está recogido en la legislación romana y puede ocasionar incluso la pena capital. Rituales de carácter preventivo motivados por el miedo a los muertos inquietos, que son rituales profilácticos que se realizarían posiblemente en el momento de la propia sepultura. Rituales motivados por indeseadas y dañinas apariciones espectrales de los muertos vivientes, es decir, rituales post-eventum, una vez que se hubiera producido la aparición fantasmal, que ese muerto inquieto estuviera alterando a los vivos, se haría necesaria una intervención, por lo general de carácter muy agresivo, sobre la tumba y o los propios restos del difunto. Y rituales de explotación del poder mágico de los muertos, especialmente, aunque no solo de los inquietos. Estas estrategias, estos rituales mágicos, eran ambivalentes, estaban destinados a dar paz a los vivos, pero también a los muertos. Estaban basados sobre el cariño, el cuidado, el respeto a los muertos, pero no dudaban en ejercer sobre ellos medidas violentas y coactivas, si así lo consideraban necesario, y presentaban similitudes, como luego les mostraré, con las empleadas, con las tecnologías de la coerción, la persuasión, empleadas para controlar a las víctimas de magia maléfica y que se plasman muy bien en las figurillas mágicas y en las similitudes que presentan con estos rituales de control a los muertos. Al igual que Beatriz, había elegido el texto de Apuleyo para aludir a la visión que tenían los romanos de las diferentes categorías de muertos, los lares, los manes, los lémures y las larvae. Como ella ya las ha explicado, voy a ir directamente a las que me ocupan. Según Apuleyo, el que por sus obras durante la vida se ve castigado a vagar por errantes sin sede cierta, como en un continuo destierro, constituye un elemento de terror inocuo para los buenos y perjudicial comúnmente para los malos. A este tipo de espíritu lo llaman de ordinario larva. Esas larvae, como ha explicado Irene, aparecen representadas en diversos soportes, pero las que mejor conocemos son las larvae conviviales que se pasaban en el banquete para recordar la fragilidad de la vida y para llamar, exhortar al disfrute de esta y aprovechar el tiempo. Otra categoría relacionada con las larvae, de hecho no sabemos si eran lo mismo o para los romanos tenían alguna diferencia fundamental, eran los lémures, que Porfirio los describe como sombras errantes de aquellos que murieron antes de su día, antedien, los prematuros, sombras espantosas de los que fueron asesinados, los viaoi thanatoi, sobre los que les hablaré a continuación, y que se habían quedado atrapados entre ambos mundos, lo que generaba un problema para ellos mismos y especialmente para los vivos. Las fuentes literarias y las fuentes epigráficas insisten en la cotidianidad de las apariciones espectrales en la vida de la Quende y utilizan diversos términos grecolatinos para referirse a estas apariciones espectrales. Larvae, lemur, fantasma, umbra vagans, que sería sombra errante, a mí me parece preciosa, imago, simulacron, idolón. Y conciben que hay un tipo de muertos que, por cómo fallecen o por cómo viven, reúnen una potencialidad significativa para convertirse en almas en pena.
Los insepulti, los immaturi et innocti, los viejoi thanatoi, aquellos que han vivido de forma infamante según el imaginario sociológico romano, y también los espíritus inquietos que han sido fabricados mágicamente, es decir, personas que son sacrificadas para convertirse en involuntarios asistentes de los hechiceros o de las brujas. En cuanto a los insepulti, se trata de una categoría reversible que incluye aquellos que no han recibido sepultura, por ejemplo, los ahogados, como recoge Propercio en esta elegía sobre un niño que muere en el mar y su madre no puede abrazarlo ni enterrarlo, lo que le condena a no poder hacer al más allá. Se incluirían también los desaparecidos, cuyo cuerpo no se puede recuperar, por ejemplo, caídos en el campo de batalla, que se quedan abandonados allí y, por ejemplo, son comidos por los buitres. También se incluyen aquellos muertos que reciben un ritual funerario incompleto, y un ejemplo literario de ello sería lo que sucede con el espíritu del emperador Calígula, quien es quemado de forma muy rápida para que su cuerpo no sea vejado, pero se crema de forma incompleta. Aunque sus hermanos ocultan sus restos en los Ortilamiani, en los jardines, el espíritu de Calígula se aparece y molesta a los guardias. De tal forma que hay que buscar un especialista que acompañe a la familia a la tumba, saque esos huesos a medio quemar, los quemen del todo y ya, por fin, Botitas dejó de ser un incordio para los vivos, incluso muerto, como lo había sido mientras estaba vivo. También se incluyen en esta categoría aquellos cuya tumba o cuyos restos eran perturbados a posteriori, después del entierro. Y esto es explotado especialmente por los profesionales de la magia, que a veces solo necesitan abrir una tumba y obtener un hueso de esa persona para convertirlo en un insepulto, en un alma en pena. O guardar lo que planteaba ayer Miguel, por objetos que le han pertenecido, que han estado en contacto por esa idea de la contigüidad. Por ejemplo, el clavo de un ajusticiado, la soga de un ahorcado, todo eso les confiere a los practicantes de magia poder sobre ese muerto y le impide acceder al más allá, lo trae a este mundo y lo sujeta. Esta es una categoría reversible porque, según Virgilio en la Eneida, se podía acceder, cruzar la laguna Estigia, acceder al Hades después de 100 años de vagar entre ambos mundos, aunque no sabemos si esto es una visión idealizada literaria de Virgilio o es una creencia extendida entre la mayoría de los romanos. También, si recibían por fin correcta sepultura, como sucede con Calígula, ya podían descansar en paz, tanta paz lleves como descanso dejas. Y otro ejemplo sería el de la Casa Encantada de Plinio el Joven, que a su vez se basa en una historia de fantasmas y de poltergeist de origen griego. Hay una casa que no puede ser alquilada porque los inquilinos sistemáticamente la abandonan debido a los fenómenos paranormales que se producen allí, y Plinio el Joven se entera de esa situación y acude a la casa, está en vela durante toda la noche, ve pasar delante de él a un fantasma, que en este caso sí, arrastra cadenas, va cubierto, como nos imaginamos a los fantasmas en las películas de Hollywood, atraviesa las paredes y emite sonidos guturales o ulula. Él lo sigue hasta que llega a una esquina en la que desaparece. Y a la mañana siguiente excavan y encuentran los restos de una persona que había sido asesinada y no había recibido correcta sepultura. Lo exhuman, lo llevan al cementerio y a partir de ahí, fin de las apariciones espectrales. Otra forma de revertir esta categoría son los cenotafios, la realización de sepulturas, diríamos fake, pero que en realidad tienen la misma eficacia simbólica. No tienen restos humanos, pero se hacen todos los rituales como si estuvieran, y es una forma de facilitar que el muerto cruce al otro lado. Otra categoría de potenciales muertos molestos serían los immaturi et innocti, que también ha sido mencionada. Pertenecen a ella los muertos prematuros, los que mueren antes de tiempo, en el imaginario romano, pero en realidad en todas las sociedades. Se documenta de forma transcultural y a lo largo del tiempo, los fetos, los perinatales, los infantes y también las mujeres que mueren embarazadas. Y a esta categoría se añadiría los jóvenes y las jóvenes casaderas, quienes todavía no han contraído matrimonio, porque se cree que no han podido realizar su función principal en la vida y que mueren in media res, en medio de lo que tenían que hacer. Y ejemplo de ello, la historia de la novia cadáver de Flegón de Etrales, en la que yo no puedo detenerme, pero que les recomiendo que lean y que recuerda mucho a la novia cadáver de Tim Burton.
Como imagino que el profesor Marco hablará sobre estas malas muertes, pues no digo nada más. Los viaioi thanatoi, o los muertos de forma violenta, incluye a los muertos en un accidente por lo general aparatoso, los fallecidos por pestilencia, por enfermedades contagiosas, los caídos en combate, los ejecutados, los suicidas, que además sabemos que son excluidos de los cementerios en algunas normativas legales romanas que nos han llegado, al igual que sucedió en la sociedad tradicional durante mucho tiempo, por ejemplo en España. Y los asesinados. Otro ejemplo que nos ofrece Suetonio es el caso de Agripina, a quien su hijo Nerón había asesinado y que se aparece en sueños, le perturba con terribles pesadillas hasta que Nerón se ve obligado a contratar un exorcista para que haga desaparecer a su madre. Las relaciones paterno-filiales de los Julio Claudios no son muy buenas. En cuanto al modus vivendi, para los romanos, aquellas personas que habían vivido de forma reprobable, poco decorosa, también podían convertirse en resentidos muertos que quisieran regresar a vengarse de quienes les sobrevivían. Entre ellos se incluyen gladiadores, lanistas, enterradores, por ese contacto miasmático con la muerte, prostitutas, proxenetas y profesionales de la magia. Pero también personas con algún tipo de diversidad física y o mental, es decir, todos aquellos que desde el prisma normativo romano eran diferentes. Y de esta forma, esa marginación social en la vida se perpetuaba en la muerte, también en el más allá. Y una última categoría que se ha tendido a obviar es la de los muertos inquietos fabricados mágicamente, como refleja este maravilloso épodo de Horacio, en que un niño que va a ser sacrificado por unas terribles brujas las condena a no encontrar descanso, a tener un final terrible, viejas obscenas. La turba en las calles os lapidará, los lobos y las aves esquilinas dispersarán vuestro cuerpo, espectáculo que mis padres gocen, quienes por desgracia tendrán que sobrevivirme. Son las palabras supuestas que dice, sabiendo que va a morir y que se va a convertir en un arma en pena para servirles de ayudantes en todas las felonías mágicas que las brujas decidan llevar a cabo. Hay otros muertos que también pueden ser potencialmente malignos e inquietos, aunque no tengan estas características, pero normalmente sus relaciones o intervenciones o interacciones con los vivos son mucho más comedidas. Estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que se aparece a su esposo por las noches en sueños, que es una vía para comunicar el otro mundo con este, como ayer explicaba Miguel, para decirle que, por favor, queme de una vez sus sandalias favoritas porque se le olvidó incluirlas en la pira funeraria. Y entonces están dando descalzo. Una vez que el marido realiza esa transferencia, no deja de ser un sacrificio, quema ese objeto para que llegue a la otra realidad, la mujer ya no se vuelve a aparecer en sueños y el hombre puede descansar tranquilo. Sería un ejemplo de apariciones fantasmales no vinculadas a muertos inquietos. Aunque inquieta ella estaba. Asociada a esta taxonomía romana sobre las almas en pena está la creencia, o más bien el temor, en su terrible poder potencial maléfico. Y que sintetiza un texto que también ha utilizado Bea, el de Apuleyo de la Apología, y aunque lo has leído no me resisto a leerlo. Ojalá Emiliano, Apuleyo, a quien acusan de magia, entre otras cosas, lo acusan de tener un esqueleto que ha fabricado una larva o lémur que invoca en su propio domicilio, trayendo el poder de los muertos para realizar actividades mágicas. Lo condenan a juicio, lo llevan a juicio teóricamente por haber seducido a una mujer mayor con sus hechicerías y al final es absuelto, pero en su apología, en su defensa, Apuleyo demuestra un conocimiento tan profundo de la magia que creer que no la practicaba a mí me parece una ingenuidad excesiva, aunque saliera libre de esa acusación. Y a quien le acusa, Apuleyo le dice, más bien le desea o le maldice: ojalá, Emiliano, en pago de esta mentira, esta denuncia falsa, este Dios te premie con la maldición de los dioses del cielo y del infierno, además utilizando unas fórmulas típicas de ficciones romanas, de las maldiciones, y acumule sin pausa ante tus ojos los fantasmas de los muertos,
todos los espectros que por doquier existen, todos los lémures, las larvas, las apariciones nocturnas, las figuras espantosas que surgen de las piras funerarias, todas las visiones terroríficas de los sepulcros, de las que, por cierto, no estás muy lejos, tanto por tu edad como por tu conducta. De forma elegante, Apuleyo estaba enviando a todas estas almas errantes contra Emiliano y deseaba acelerar su ingreso anticipado en el más allá. Beatriz ha expuesto en su último texto de Apolonio de Tiana, que no de Triana, las consecuencias negativas que podían tener estos muertos en la vida de los vivos, en este caso esa posesión. Podían provocar también abortos, enfermedades, echar a perder las cosechas, provocar la ruina del grano, locura, enfermedad individual y colectiva, inducir al suicidio. Y en el caso de que se convirtieran en asistentes de los hechiceros o de las brujas, podían realizar todo tipo de maldades, por ejemplo, arrastrar a una víctima de magia erótica, como os mostraré luego en el caso de la defixia de Antinópolis, de la vagina, del pelo y del vientre, y llevarla ante los pies de la persona, del hombre que está realizando esa maldición, y generarles pesadillas y todo tipo de terrores. Así que era mejor tenerlos lejos, apaciguados y controlados. ¿Cuáles son esas estrategias mágico-rituales a las que recurrieron los romanos para gestionar su necrofobia, su temor a los muertos y la potencialidad maligna que estos tenían? Podemos diferenciarlas entre aquellas que se realizan, hay otras posibles clasificaciones, pero yo aquí he planteado la diferencia entre las que se realizan en las necrópolis y fuera de ellas. Por ejemplo, en el caso de las que se hacen fuera de los espacios funerarios, se trataría de artefactos y de textos mágicos de carácter profiláctico que protegen contra los fantasmas, contra las almas en pena que eran usados por los vivos. Y he elegido este ejemplo, una lamela de oro, que la llevaría sobre ella, contramágica, encontrada en Alepo, en Siria, y fabricada, parece que ad hoc, para Juliana. Protege a Juliana de toda hechicería y de todo sufrimiento pasivo y de toda influencia activa y de apariciones de demonios y de fantasmas, de noche y de día, ahora, rápidamente. Con ese amuleto quedaría protegida de todos esos males sobrenaturales. Otra estrategia, que ya también ha mencionado Beatriz, es la fiesta de los o las Lemuria, que se celebraba entre el 9 y el 13 de mayo, que conocemos únicamente gracias al texto de Ovidio, que nos alude a un ritual colectivo que desconocemos y a un ritual doméstico que tendría dos partes. Una se realizaría en el propio cementerio y otra de recuerdo de los muertos, de apaciguamiento, libaciones, y otra que la haría en casa por la noche el paterfamilias. Este es el texto que recoge ese ritual de los Lemuria que trato de sintetizarles. Cuando todo está en calma, el paterfamilias se levanta, no debe llevar atadura ninguna, para que el ritual que va a hacer sea efectivo, el ritual de aversión de los muertos de la propia familia que pueden estar rondando esa casa para afectar de forma negativa a los vivos, y quiere expulsarlos, pero de forma suave, para que no se vuelvan contra él ni contra ninguno de los suyos. El paterfamilias, cuando todo está calmado, se levanta sin ninguna atadura ni cerradura, sale al encuentro de esa sombra y cuando ha lavado sus manos, se ha purificado, como ayer comentábamos la importancia de la purificación, va cogiendo habas negras y las va lanzando hacia atrás sin volver la mirada. Una interpretación que se ha dado a este gesto ritual es que está destinado a que si hay por ahí alguna larva o lémur, se entretenga recogiendo las habas y no ataque al paterfamilias. Y posteriormente vuelve a tocar el agua, vuelve a purificarse y hace sonar bronces, que es algo que tradicionalmente aleja a los malos espíritus, como comentó ayer Miguel. Y dice 9 veces para que salga la sombra de la casa: salid, manes de mis padres.
Curiosamente, no es la fiesta de las Lemuria, destinada a los lémures, pero les está llamando manes. Una confusión que también hemos ido viendo en estas conferencias, la utilización del término manes. ¿Qué significa? Vuelve la vista y, como ya no encuentra a nadie, entiende que ha realizado el ceremonial con pureza. ¿Cuáles eran las tecnologías mágico-rituales para gestionar a estos muertos inquietos en contextos funerarios romanos? Yo las agrupo en dos grandes bloques. Los rituales mágicos profilácticos de carácter preventivo que se suelen realizar en el momento de la sepultura, destinados a la protección de los muertos y de los vivos, destinados a proteger a los muertos de las amenazas sobrenaturales del más allá, pero también de las amenazas de los vivos que quieran saquear su tumba, explotarlos mágicamente, robar el ajuar, etc. Y para dar tranquilidad a los vivos porque estaban reforzando esa barrera, esa separación entre su mundo y el de esos potenciales muertos molestos. Y un segundo grupo más agresivo de tecnologías, de medidas, que se vincularía con lo que denomino una magia cazafantasmas, que está destinada sobre todo a garantizar el confinamiento, el control de los muertos, a garantizar la imposibilidad de estos de salir de sus sepulcros a través de medidas que no podemos denominar solo como simbólicas, sino como absolutamente físicas, de inmovilización y de control, y que quizás en algún caso podrían haberse producido después de que ha tenido lugar esa aparición fantasmal, porque en el registro arqueológico y en el registro literario se documenta la reapertura de la tumba, una vez incluso que el cadáver está ya iniciado el proceso de descomposición, y como les mostraré, la realización de rituales, desde nuestra perspectiva, muy salvajes sobre esos restos para limitar su capacidad de moverse entre dos mundos. ¿Cuál es el propósito principal de estas estrategias? Crear una barrera, un límite, un círculo que separe ambos mundos, a los vivos y a los muertos, garantizar la paz y la inviolabilidad de los sepulcros, impidiendo que los vivos puedan acceder a los muertos, pero también que los muertos inquietos puedan abandonar sus tumbas y acceder al mundo de los vivos, y para ello recurren a diferentes tecnologías de control y de confinamiento, en ocasiones únicas, en ocasiones acumulativas. Pregunto, quizás porque ese muerto despertaba un especial temor que hacía necesaria esa redundancia en las prácticas de confinamiento en su tumba, y que son similares a las empleadas, como he señalado antes, para controlar la voluntad y la capacidad cognitiva y de movilidad de las víctimas en hechizos de magia dañina. ¿Quién las ordena y las realiza? En ocasiones pudo ser la familia, en otras tratarse de un encargo oficial por parte de los estamentos oficiales públicos. Pudo realizarlas el enterrador a petición de la familia o de motu propio, o profesionales de la magia que sabemos que se alquilaban con ese fin, como el texto de Suetonio sobre Nerón buscando a alguien que haga desaparecer a su madre Agripina, que le seguía molestando en muerte tanto como en la vida, o la 10ª Declamatio Mayor de Pseudo Quintiliano, un texto del siglo II después de Cristo denominado El sepulcro encantado, que recoge de forma literaria cómo un padre contrata a un revocator animarum, no a alguien que traiga las almas como en la necromancia del otro mundo, sino a alguien que se encargue de devolver al espíritu de su hijo al más allá y convertir su tumba en una jaula. Voy a explicarlo ahora porque no me resisto. El texto del sepulcro encantado durante mucho tiempo fue muy denostado por la historiografía, que consideraba que era una absoluta invención de la mente febril de Pseudo Quintiliano y que no tenía ninguna base ni cultural ni arqueológica. Lo que recoge es un caso ficcional de una denuncia de una de una mujer a su marido por parricidio. El caso es el siguiente. Este matrimonio tiene un hijo joven que muere sin casarse, realizan los rituales funerarios y la madre
cae en la pena más absoluta, no duerme, no come, vaga por la casa, arrancándose el pelo, arrancándose el pecho, en un estado de rumiación obsesiva, en un estado emocional alterado. Pero una noche cree ver la sombra de su hijo que se le ha aparecido. Y tanto es así que su hijo le habla, le abraza y está con ella toda la noche. La madre siente que no ha perdido a su hijo para siempre, que está muerto, pero no del todo. Y disfruta de esas apariciones nocturnas que le permiten sentir, no solo ver, sino sentir el amor de su joven hijo fallecido, hasta que comete el error de decírselo al padre para que él también disfrute de esta visita espectral. El padre, con quien el hijo no debía mantener muy buenas relaciones, considera que esto es una aberración, primero una locura de la madre que está enajenada y luego, cuando considera que quizá es posible, para él es algo que debe terminar, así que busca la ayuda de un profesional que se encargue de, a través de una acumulación de medidas cada vez más agresivas, porque aunque realiza las primeras, el hijo sigue apareciéndose, convertir su tumba en una jaula, en una cárcel de la que nunca pueda escaparse y rematarlo. Cuando la madre lo espera noche tras noche y el hijo no aparece porque el mago ha conseguido, mediante una acumulación de técnicas que luego se documentan en el registro arqueológico, acabar con esta posibilidad de intercambio entre vivos y muertos, la madre denuncia al padre por parricidio. Y esto es lo que recoge Pseudo-Quintiliano. ¿Es un caso real? No. ¿Tiene una base sobre la imaginación sociológica romana del momento? Sí, pero además la tiene en el registro arqueológico, como veremos, donde se documentan estas medidas de enclavamiento de los restos, acumulación de piedras, acumulación de objetos, con un valor confinatorio en esa tumba. La magia, vamos a empezar por la parte light. La magia defensiva preventiva para proteger a los muertos. Por ejemplo, tumbas que se autodefienden de los vivos inquietos, no de los muertos inquietos, sino de los vivos. El caso de este epitafio en una tumba romana de Verona. El que se cague en el solar de estas tumbas o las profane de cualquier manera, que no goce de la luz del sol. Este sería un caso de magia preventiva. La tumba se autoprotege frente a un saqueador o explotador mágico, que tiene su paralelo contemporáneo, aunque no se lee muy bien, todo el que le haga daño o le quite algo a los muertos, que le entre cáncer negro en la boca del estómago. Son inscripciones que no solo tienen un carácter simbólico, sino que están destinadas a no solo amenazar, sino que tienen un valor performativo. Y en ocasiones lo que se hacía, por ejemplo, para proteger a los muertos de los explotadores mágicos era colocar rejillas en los tubos de libación para impedir que las deficciones que se quisieran, las maldiciones que se quisieran colocar por ahí y hacerlas llegadas a los muertos pudieran pasar. Algo que ha comentado también la doctora Pañeda es la colocación de juguetes, de animales de compañía, de ajuar en las tumbas infantiles. Una posible explicación que da, por ejemplo, Vaquerizo en su obra Immaturi Ignoti, de las terracotas que aparecen en tumbas infantiles, es que se colocarán allí como una forma de contentar a esos niños y a esas niñas y apaciguarlos para que no regresaran a este mundo rabiosos porque no habían podido completar la totalidad de su existencia. Y eso incluye muñecas y miniaturizaciones del ajuar, como en el caso de esta tumba de Cádiz. En otras ocasiones, esas prácticas implicaban la creación de un círculo mágico en ambos sentidos, hacia los vivos y hacia los muertos, mediante la colocación de artefactos que tenían un valor confinatorio para proteger y para encerrar a esos muertos. Un ejemplo son los clavos colocados tanto en el exterior como en el interior de las sepulturas. Los clavos son instrumentos u objetos que en el mundo romano tienen un valor mágico polivalente. Se utilizan, como el que pueden ver en la imagen, para repeler el mal de ojo y a los envidiosos que se vayan a acercar, para otro tipo de actividades mágicas, y es algo que se documenta en otras culturas, por ejemplo, en esas botellas de bruja de la Inglaterra moderna, donde se colocaban clavos y estas se ubicaban en las chimeneas o en las entradas de las casas para repeler a las brujas. En este caso vemos los clavos colocados en el exterior de las tumbas de Velio Claudia, en los niveles de paso, creando un círculo que protegiera
a los muertos de los vivos. Se supone que esos clavos, hay un epitafio en Roma que así lo indica, actuarían si algún vivo quería penetrar, pero a la vez encerraban a los muertos en su tumba. Este sería otro ejemplo de clavos colocados deliberadamente en el interior de sepulturas, especialmente en los siglos I y II después de Cristo, en ese caso en una necrópolis infantil en Francia, o en este caso de Badalona, este gran clavo colocado encima de esa teja que se puso a modo de almohada para esta mujer que se enterró, no sé si se ven aquí, con los esqueletos de un infante. Es un enterramiento que estoy estudiando y estamos esperando las pruebas de ADN para saber qué relación tenían, porque debajo de esta almohada de cerámica también se encontró un paquete óseo. Pero casualmente el clavo se coloca aquí como una forma de protegerla, pero también de confinarla. O este ejemplo reciente publicado de la necrópolis de Sagalassos. En otras ocasiones se recurría a la colocación, con ese mismo fin, el de fijar al muerto, de cadenas o de cerraduras, o incluso se ataban los sudarios de forma excesivamente apretada, o los propios ataúdes, o se echaba una masilla hecha con cal en el interior de las tumbas para proteger a los vivos y a los muertos. En otros casos se llevan a cabo actuaciones mucho más agresivas sobre los restos humanos para inmovilizarlos, que son las que se documentan en ese sepulcro encantado de Pseudo Quintiliano. Amputaciones, decapitaciones, enterramientos prono, un decúbito prono, es decir, boca abajo, enclavamientos, colocación de piedras, ahora vamos a ver varios ejemplos. Y no es inhabitual que este tipo de enterramientos acumule varias de estas técnicas de control y de confinamiento. Lo que a mí me lleva a plantearme qué motivó la realización de estas acciones sobre muertos, sobre todo porque en la mentalidad romana llevar a cabo estas prácticas estaba condenado legalmente, así que suponía un riesgo que tenía que ser justificado porque se esperaba un beneficio, y que son similares a las documentadas en las figurillas mágicas grecorromanas, por ejemplo, en esta atravesada por esas agujitas, que luego explicaré porque se depositó en la tumba de un muerto inquieto, o estos otros ejemplos. Es decir, son esas mismas estrategias, forman parte de un mismo continuum mágico-ritual a través del cual se controla a las víctimas y a los muertos. Ejemplos de la colocación de materiales pesados sobre restos humanos en la tumba, los que pueden ver en la imagen. No voy a detenerme a explicar cada uno para no alargarme en el tiempo, pero sí quería relacionarlos con el texto de Tertuliano. Cuando a un muerto lo recuerdas con el resquemor de alguna ofensa, entonces le deseas que la tierra le sea pesada, sit tibi terra gravis, y la tortura de sus cenizas en los infiernos. Es justo lo opuesto al sit tibi terra lavis, al descanse en paz y que la tierra te sea leve. No, que te pese, que lo notes, que lo pases mal para siempre en el otro mundo y que además no puedas salir de ahí. Un ejemplo de colocación de piedras, no solo sobre la tumba o sobre los restos del propio cadáver, como en este enterramiento infantil de la necrópolis de Pollo Gramignano, asociada al depósito de perinatales e infantes muertos por malaria en el siglo III-IV después de Cristo, en una antigua villa abandonada en Italia. Está también la utilización de esas piedras, ya no para ponerlas sobre las extremidades e impedir que el muerto se levante, o sobre la tumba para impedir que salga de ella, sino sobre la boca, como se documenta con este infante de entre 4 y 5 años de Pollo Gramignano. ¿Qué explicación se ha dado para la colocación intencionada de esa piedra? Diversas y todas especulativas. Una tiene que ver con que no pudiera extender la malaria, la enfermedad de la que había muerto, al resto de la comunidad. Y otra con que ese niño, muerto por una pestilencia, muerto de forma prematura, no pudiera convertirse en un muerto inquieto que emitiera maldiciones o que pudiera atacar con su boca. Y ha sido relacionado de forma un tanto sensacionalista con el hallazgo que seguro que conocen del famoso vampiro de Venecia, que tiene una piedra también metida en la boca.
Si hubiera sido una mujer la que presentara este tipo de estrategias, la interpretación tradicional de la historiografía es que se trata de una de una bruja a la que se le coloca la piedra en la boca para que no pueda emitir maleficios. Otra estrategia de confinamiento preventivo o post-eventum de los muertos inquietos documentada en el registro arqueológico es el enterramiento boca abajo, que sigue una lógica simple pero eficaz. Si el muerto se despierta y quiere escapar de la tumba, como está orientado hacia abajo, solo va a enronarse más en la tierra, a entrarse más en el inframundo. Se conocen diversos ejemplos de enterramientos boca abajo, tanto de inhumaciones como de cremaciones, la urna puesta del revés, que son similares a estas figurillas mágicas donde la víctima aparece también colocada dentro de un ataúd, hecha con las propias laminillas donde está escrita la maldición, puesta boca abajo y maniatada. Y en este caso, este ejemplo procede de la necrópolis del Quart, en Valencia, donde aquellos que murieron por una enfermedad respiratoria contagiosa fueron enterrados boca abajo y en la zona más marginal de la necrópolis. En otras ocasiones se documenta la amputación selectiva, sobre todo de la cabeza, pero también de las extremidades, como una forma de limitar la capacidad cognitiva y de movilidad motora de ese muerto, aunque también cabría plantearse, o al menos yo me lo pregunto, si no podríamos estar ante casos de magia cadavérica en que se tratara de tumbas en las que hechiceros han expoliado restos o han realizado rituales allí. Ejemplos de amputaciones de pies. Hay en Córdoba documentada la amputación de las rótulas para que si se levantaba el esqueleto no se mantuviera en pie y como en las películas se cayera, no se soportara, y prácticas ya mucho más agresivas como la del enclavamiento de los cadáveres, que se pensaba que era un espejismo historiográfico al que hacía alusión Pseudo-Quintiliano, pero que era una invención, hasta que han empezado a documentarse de forma además excelente, sobre todo por parte de arqueólogos italianos, la existencia de cada vez más numerosos enterramientos de personas que fueron deliberadamente enclavadas cuando ya estaban colocados en el sepulcro, y en algunas ocasiones incluso se reabrió la tumba y con los cadáveres, luego se lo muestro, con los pies en descomposición, no lo muestro ya, como en el caso de esta mujer, se cortaron las extremidades inferiores, donde debían estar colocadas, se clavó un clavo en la tierra y se hizo todo un dispositivo, le atravesaron el cráneo con un clavo, el pecho y la clavícula con otro, se colocaron clavos en esta zona, también fíbulas y acus crinalis, todos objetos vinculados a la fijación. Se colocaron numerosas piedras sobre la tumba de esta mujer, que debió generar un inmenso temor entre sus contemporáneos, no sabemos por qué. Estos serían otros ejemplos de enterramientos enclavados en los que no puedo detenerme, solo se los muestro. Este de aquí, de un hombre de unos 35-40 años, también con diferentes rituales, le atravesaron los brazos, el cráneo. Este otro, colocado en posición prona y en esa postura le atravesaron la cadera con un clavo, se ve aquí el orificio, y dejaron el clavo, el instrumento del delito, encima de él, y en su cabeza le pusieron las sandalias con los clavicaligae, que son los que nos han quedado conservados. Y estos otros ejemplos que se documentan de calaveras atravesadas por clavos que presentan similitudes con figurillas mágicas. Este sería otro ejemplo de una reapertura de la tumba que implica el corte de las extremidades, quizás para rematar a ese muerto viviente y darle una segunda muerte y por fin inmovilizarlo en su tumba, y que nos lleva al peliculero clavo con el que se remata a Drácula en las películas. Paso por último al tercer bloque, al de la explotación mágica de los muertos inquietos y no inquietos, con la lectura de un texto de Apuleyo que sintetiza bien este temor que sentía la sociedad romana acerca de la posibilidad de que no pudieran descansar ni en el otro mundo porque fueran
invocados, traídos a este para convertirse en involuntarios asistentes de los hacedores del mal mágico. Me invade un serio temor ante las invisibles e inevitables trampas de la ciencia mágica, pues según dicen, ni siquiera está segura la paz de los muertos en sus tumbas. Al contrario, se acude a los hornos crematorios y los sepulcros en busca de ciertos residuos y de trozos de cadáveres para trágica perdición de los vivos. Viejas brujas, durante la marcha del fúnebre cortejo, en rápido vuelo, se adelantan a instalarse en la sepultura ajena. A través de las fuentes literarias, las fuentes epigráficas y la arqueología, se documenta una variada explotación mágica de los muertos, no solo los inquietos, pero principalmente estos en el mundo romano. Se atestigua el depósito de ficciones, de maldiciones, de figurillas, la realización de rituales mágicos variados, la utilización de los cementerios, pero también de espacios de muerte como los patíbulos, como supermercados al aire libre de materia mágica, la realización de prácticas de necromancia y de magia cadavérica. Para mí son diferentes. La necromancia tendría como objetivo principal la invocación de los muertos para conocer, para adivinar el futuro, y la magia cadavérica, su utilización con fines diversos. El depósito de artefactos mágicos que ya no sirven, que son defectuosos, por ejemplo, calaveras mágicas que ya no profetizan bien y se devuelven a los cementerios. Y la creación de muertos inquietos, ya sea en los propios cementerios o en otros lugares, y quizá de animales también inquietos mágicos para su uso. Esta explotación de los muertos se basa en esas creencias sobre el potencial dañino de los muertos inquietos, en su carácter liminal, porque al estar entre este mundo y el otro son mucho más fáciles de invocar, no exige el mismo esfuerzo a un mago llamarlo desde el Hades, que cruce la laguna Estigia, que llamar a alguien que está esperando a que Caronte lo recoja. Es una cuestión de economía mágica, pero también porque se puede explotar su resentimiento, su rabia, su odio, su resquemor contra los vivos, porque están muertos, porque ya no pueden disfrutar de la vida, y proyectarlos, utilizarlos, transferirlos, lanzarlos contra las víctimas de esas operaciones mágicas. A veces mediante la colaboración voluntaria de esos muertos que quieren vengarse, y otras veces mediante la coacción y mediante el chantaje, incluso pues, el regateo, como hace la bruja que resucita al soldado al cadáver del soldado muerto en la Farsalia de Lucano, que negocia con él. Él no quiere regresar a la vida, ha sufrido mucho, la batalla ha sido terrible, pero la bruja le dice, bueno, si vuelves, si colaboras conmigo, aunque sea una única vez, yo te garantizo que voy a llevar a cabo una serie de rituales mágicos a tu alrededor para que nadie más, ningún otro hechicero, pueda molestarte en el otro mundo. Y al final, pues, accede a colaborar. Tampoco sé si tenía muchas opciones. Vamos a explorar rápidamente varios ejemplos. Solo son una muestra muy pequeña de la extraordinaria variabilidad del proxenetismo mágico, los muertos inquietos y no, en el mundo romano. En algunos papiros mágicos greco-egipcios, fechados sobre todo entre el siglo II y IV después de Cristo, se dan instrucciones específicas sobre la topografía en la que hay que realizar la acción mágica o depositar la figurilla o la defixio. Y tiene que ver con la tumba de uno de esas almas en pena. Muertos prematuros, infantes, muertos de forma violenta, bioizanatoi, gladiadores, etc. Un ejemplo, lleva el artefacto a la tumba de uno que haya muerto prematuramente. Haces un hoyo de 4 dedos, lo pones dentro, después entiérralo y márchate. O el hechizo erótico a las moiras, a las necesidades, a las embrujadoras, a la peste, a la envidia, a los que han muerto antes de tiempo, a los que han sufrido muerte violenta. Subterráneos devoradores de carne cruda, enviadme fantasmas de estos muertos para que me sirvan en esta hora precisa y vayan y me traigan a mí, fulano, a fulana, hija de Mengana. De esta forma está invocando a todos esos muertos para que se pongan a su servicio y vayan a traerle a la mujer objeto de su deseo y fuerce su voluntad
para que se arrastre ante él. Diríamos que esto no es amor, sino una obsesión. O lo denominaríamos como un, no sé si novio, pero un pretendiente muy tóxico. O otro caso que recoge Apuleyo en las Metamorfosis, en su relato que hace sobre el molinero, su mujer y otras brujas que temer, donde el molinero descubre a su mujer siéndole infiel por octava vez y decide divorciarse, y ella, como no quiere perder su estatus, busca una bruja para que haga que el molinero vuelva con ella, o si no, que suscite al menos algún fantasma, alguna divinidad infernal para poner violentamente fin a sus días. Cosa que hace, le envía el espíritu de una mujer que no encuentra descanso, se aparece, el molinero se suicida, la esposa pérfida se queda con todo hasta que el molinero se le aparece a su hija en sueños y le dice: tu madrastra es la responsable de mi muerte. Ella la denuncia a las autoridades y es condenada. Otro ejemplo de explotación mágica de muertos inquietos lo ofrece este conjunto que formaba parte de un ritual erótico a través del cual Sarapamón quería controlar la voluntad, el deseo, el cuerpo, la mente, todo de Ptolemaide. Sabemos que procede de Egipto, que posiblemente se depositó en la tumba de uno muerto antes de tiempo, de uno muerto de forma violenta, porque así aparece mencionado en esa lámina que forma parte de todo este conjunto, pero procede del mercado de antigüedades. Así que lo podemos suponer o inferir, pero no es seguro. Y todo era parte de un proceso ritual del que solo se nos ha conservado en el que Sarapamón realiza esta inscripción y va atravesando, esta maldición, va atravesando esta figurilla que representa a Ptolemaide con esas agujitas, mientras recita: yo te atravieso para que no puedas pensar en nadie más que en mí. Luego mete todo en esta cerámica, invoca un muerto prematuro, violento, que la depositaría todo en la tumba, para que la busque, la ate, le impida fornicar, ser sodomizada o tener placer con otro hombre, y la arrastre ante él, agarrándola del pelo, las entrañas o la vagina. Muy sutil, en sus artes de seducción no era Ptolemaide. Otro ejemplo, también depositado en una tumba de un muerto inquieto, es este artefacto en el que el hechizo de magia erótica envuelve esta figurilla de cera que representa a Eufemia y Teón. Teón encarga todo este ritual para lograr el amor de Eufemia, y a través de esta figurilla está representando, anticipando lo que él desea que suceda con su hechizo, que es que se produzca esa fusión de los amantes. Y todo esto lo dejaría en esa tumba del muerto inquieto para que éste se encargara de realizarla. Y bueno, un ejemplo de figurillas similares en la magia actual de los amarres. En ocasiones era la propia familia la que recurría a sus muertos inquietos, en este caso el padre Eufrosino recurre al espíritu de su hija pequeña, muerta a corta edad, y una prócula para vengarse. No puedo detenerme en esta, así que ya, por favor, la miran cuando puedan, para vengarse de la madre de la niña que le había abandonado con nocturnidad, alevosía y además llevándose varios esclavos. Como no puede encontrarla, recurre a una punición mágica en diferido, escribiendo la condena contra su esposa, que le ha abandonado, a la que él además había manumitido, para que sea su hija y los dioses del otro mundo los que la persigan, la encuentren y la castiguen, además, con un suplicio que la reesclaviza, porque esa utilización de un clavo y de la brea rusiente es algo que se hacía con los esclavos fugitivos. A través de la magia quiere revictimizarla y encontrar quizá un poco de paz o por lo menos un resarcimiento. Quiere vengarse. Y para ello recurre al espíritu de su hija. Y otro ejemplo de apelación a los muertos inquietos del pasado para que ataquen a los vivos es este que tienen en pantalla, bueno, estos porque son varias. En tumbas faraónicas abandonadas se depositaron en época copta diversas maldiciones en las que se invocaba a esos muertos del Egipto faraónico que para los coptos iban a estar vagando sin encontrar descanso
toda la eternidad, puesto que no habían sido introducidos al cristianismo, porque este no existía. Sabían que esos lugares estaban habitados por espíritus que no encontrarían paz, y ahí les pedían a estos habitantes de las tumbas faraónicas que atacaran a las víctimas, y además en algunos casos utilizaban huesos humanos para hacer más efectivo. Y no por casualidad están pintadas en color rojo esas maldiciones, para algunos investigadores utilizando sangre de quizás algún tipo de muerto violento, pero bueno, hasta que no se analice eso es especulativo. En otras ocasiones no sabemos si los muertos eran inquietos o no, porque no conocemos el contexto arqueológico de depósito de ficciones, pero sí que se colocaron en esas tumbas para transferir esa indefensión, el carácter silente, incapaz de esos muertos a la víctima. Del mismo modo que el muerto que yace aquí no puede ni pronunciar palabra ni comunicarse, así Rodine con Marco Licinio Faustio, en un caso de magia erótica, bueno, los que vamos a ver, la magia, el amor, yo diría sobre todo el desamor, suscitaba emociones muy intensas y recurso a estas acciones mágicas, o este otro, como este alma está aquí encerrada, retenida y se angustia, que no vea la luz ni tiene ningún alivio, así el alma y la mente del cuerpo de colecticio a quien Ángela parió, que arda y se consuma. O este otro caso en el que se lleva a cabo un hechizo erótico para atar el pene de Faraó y que no pueda, como el muerto que está ahí, ni tener una erección ni eyacular, especialmente con Toayen, hija de Camar, y solo puede hacerlo con la mujer que lleva a cabo este encantamiento de forma selectiva. Los depósitos de ficciones en tumbas son numerosos, su número no deja de crecer, como este ejemplo de la necrópolis de Orleans, donde se están encontrando numerosas deficciones in situ, las de Hispania que revisé hace un par de años, en las que habría que sumar ejemplos como la de Cádiz. Y, por último, otras actividades mágicas que no son solo el depósito de ficciones, aunque también que se realizan en esos cementerios asociados posiblemente a muertos inquietos. La realización de la ficción, de la maldición, pero también la manipulación de animales mágicos a los que se les da un tratamiento que se quiere proyectar y transferir a la víctima. Este ejemplo de la rana muda de la maldición de Kelty para acallar a los enemigos, que en mi opinión implicó también el deslenguamiento de esa rana. Otros ejemplos documentados igualmente en necrópolis de ficciones asociadas a un ritual de deslenguamiento de gallos, el gallo además que se asocia a hacer ruido, a hablar, destinado a callar a los enemigos silentes y que tiene paralelos, aunque en este caso con lenguas de ternera, en ejemplos de santería realizados en las Islas Canarias, lenguas clavadas y atadas, un ritual común de protección contra los adversarios maledicentes. Y que recuerda también al ritual de la mutatáquita que recoge Ovidio, que se haría en el umbral de la casa a través del cosido de la boca de un pez para sellarlo. Ejemplos también de utilización de esas necrópolis, no solo para callar, sino para controlar el movimiento de los enemigos a través, una vez más, de la manipulación de animales, que me pregunto, ¿se convertían también en espíritus inquietos mágicos? ¿Servían solo como un objeto, bueno, como un ser vivo que representaba a la víctima, que permitía realizar y anticipar el resultado de la operación mágica, o eran también espíritus que iban a contribuir a su realización? Y no me he podido resistir el ejemplo, todavía por publicar, que espero que sea pronto, de la gallina atravesada por una aguja de Mayenne, o este ejemplo que sí he trabajado del pollo mágico depositado en el anfiteatro de Itálica. No sabemos muy bien para qué, pero pues porque es la verdad, pero que podría estar relacionado con la explotación de esos espíritus de los gladiadores que morarían en ese lugar, y el paralelo del pollo mágico de Atenas, aunque en este caso no procede de contexto funerario, sino de un taller en el que el ambiente de trabajo no era muy bueno.
Otros rituales se documentan arqueológicamente, no puedo detenerme, por ejemplo, decapitación de sapos, no sabemos para qué, en una tumba infantil, quizá relacionado con, como en el presente, con también magia erótica, que parece que está muy ligada a la utilización de los muertos inquietos, en este caso en el presente, para enfermar y hacer que una mujer se engorde. Siempre por la analogía, rituales de necromancia, de invocación de esos muertos para adivinar el futuro o para utilizarlos con otros fines, o, como he comentado, utilización de las necrópolis, sobre todo las abandonadas, para deshacerse de artefactos mágicos que ya no funcionan bien, pero que resultan peligrosos y contaminantes. Y este es el caso de este papiro griego mágico que dice que se deben enviar los cráneos que ya no funcionan bien a una necrópolis y hacer todo un ritual para que ella no moleste. Ejemplos de huesos humanos procedentes quizá de muertos inquietos o de personas sacrificadas ad hoc o de individuos random, aleatorios, son estas calaveras mágicas del ámbito de Irak, sasánida, de época tardoantigua, que documentan que la utilización de calaveras no solo era un invento, una ficción literaria, sino que se realizó de forma efectiva. Y la recolección de materia mágica, por ejemplo, esas calaveras o los clavos, restos de la tela del sudario, restos de elementos pertenecientes a tumbas de prematuros, sogas de una variedad de artificios que las brujas se llevaban y los hechiceros a sus oficinas mágicas para fabricar diversas pócimas, artefactos mágicos, maldiciones, y que eso se ha perpetuado, como por ejemplo documenta este grabado de Goya, donde se hace un proceso contra una mujer porque da a sacarle los dientes a un ahorcado para lograr que alguien que ya no le hablaba le vuelva a hablar, le vuelva a querer, lo que hacemos por amor o por desamor. Y clavos mágicos, clavos procedentes de cementerios que se siguen utilizando en diversas prácticas mágicas en el presente y se pueden conseguir por Etsy o por otras plataformas. Y, por último, la fabricación ad hoc de muertos inquietos para su explotación mágica, recogida en el texto literario de Horacio en el Épodo por el propio Libanio en la Oratio I, que fue acusado por un sofista rival de sacrificar a 2 mujeres para realizar prácticas mágicas de necromancia y para maldecir al emperador de Oriente Constancio Galo. Y en este sentido nos podemos preguntar si algunas de esas calaveras mágicas del mundo tardoantiguo podrían tener una procedencia, porque además las que se han podido saber su género por estudios antropológicos son todo mujeres, o la referencia de Lucano a las capacidades de la bruja Ericto. Cada vez que tiene necesidad de sombras crueles y poderosas para sus operaciones mágicas, ella misma se procura los manes. Si no los tengo, pues me los hago. Y en relación a la conferencia de María, quería aludir también a la utilización de animales que son sacrificados ritualmente para que su espíritu se convierta en ejecutor de esa maldición, como este caso del gato osirizado recogido en los papiros mágicos greco-egipcios, que forma parte de un ritual muy complejo destinado a hacer que este gato osirizado impida que los oponentes en una carrera de cuadrigas ganen esa carrera en el ámbito agonístico. La creencia en el poder maléfico de los muertos inquietos no es exclusiva del mundo romano, se documenta en numerosas culturas, y quería poner un ejemplo del presente, de la España moderna contemporánea. La creencia en las almas del pena, en las almas del purgatorio y en el ánima sola, que en prácticas mágicas, por ejemplo, de la Zaragoza del siglo XVI y XVII, es invocada especialmente en magia erótica, es un alma en pena. Hay brujas que hacen y sacerdotes que hacen rituales dedicados a ella, la invocan, le ofrecen misas si a cambio les concede sus deseos, que todo el imaginario fantasmal que tenemos nosotros debe muchísimo al mundo romano, esa idea del poltergeist, las casas habitadas, los pueblos fantasmas y los amigos de la nave del misterio, que muestra otra visión completamente diferente, yo diría siniestra,
pero inevitable, porque está ahí, documentada en todos los registros posibles del mundo romano, que revela los temores, las esperanzas, las ansiedades sobre la muerte y también sobre la vida del mundo romano. Y quería concluir con un breve texto de Borges, que recoge en El Inmortal. La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Muchas gracias.